Hola, Dios te bendiga. Qué bueno que abres este video devocional. Hoy vemos Ezequiel capítulo 12. En este capítulo el Señor le da las señales del destierro que iba a ocurrir en Jerusalén. Recordemos que Ezequiel no está en Jerusalén, ya Ezequiel ya ha sido llevado cautivo y ya está en Babilonia. Pero el Señor le muestra a los que están desterrados lo que ocurriría en Jerusalén. Entonces, en este capítulo nos daremos cuenta que a pesar de que Ezequiel está en Babilonia y en este caso Jeremías está en Jerusalén, los dos tienen todo en común. O sea, sus visiones, las palabras del Señor son las mismas a pesar de la distancia. Por eso vemos que Dios está en todas partes. En este capítulo, el Señor le dice a Ezequiel una vez más el tipo de pueblo al que lo había mandado. Le dice, tú vives entre rebeldes que tienen ojos, pero se niegan a ver. Tienen oídos, pero se niegan a oír porque son un pueblo rebelde. Cuidado en que nuestra vida llegue a ser como este pueblo rebelde. Porque muchas veces vemos la situación del mundo, pero nos negamos a ver. El Señor nos habla y escuchamos la voz de Dios a través de la palabra, pero nos negamos a escucharlo para hacerlo. Solamente como quien dice, entra por un oído y sale por el otro. Y a pesar de esta situación, el Señor le sigue hablando al pueblo, a este pueblo rebelde. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es el arrepentimiento. Dios no quiere que alguien se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y le da algunas indicaciones el Señor a Ezequiel y le dice en el versículo 3: hazlo a la vista de todos para que te vean. Dice, pues quizá presten atención a eso, por muy rebeldes que sean. A lo mejor al verte hacer el hoyo en el muro y salir como quien va al destierro, ellos entren en razón y me busquen y se arrepientan. Porque a pesar de que están en Babilonia, muchos de ellos no le creían a Ezequiel y decían, no, las palabras de Ezequiel, mentira, mentira. Esto nada más dura poquito tiempo y regresamos a Jerusalén. Y el Señor les habla y les dice, no, esto va a pasar. Y ocurre que lo que el Señor le dice a Ezequiel sobre Sedequías, de que Sedequías hará un hoyo en Jerusalén y saldrá, dejará al pueblo, dice, pero lo van a capturar. Es lo que Ezequiel hace en Babilonia para, como didácticamente, enseñarle al pueblo lo que iba a estar ocurriendo en Jerusalén y que no se iban a librar tan fácilmente del cautiverio, porque era un juicio que Dios ya había traído por el pecado del pueblo. Lo que hace Ezequiel es obedecer la voz de Dios. Ezequiel escucha este mensaje y le dice al Señor lo que debe de hacer y lo hace. Es importante que nosotros, al escuchar la palabra de Dios, hagamos lo que el Señor nos pide hacer. Porque era fácil para Ezequiel decir, no, pues, ¿para qué lo hago, Dios? Si ellos me van a ver y no van a querer entrar en razón, me van a escuchar, pero me van a tirar a loco, ¿para qué lo hago? Era fácil decirle eso al Señor. Pero Ezequiel obedece a pesar de... ¿Por qué? Porque Ezequiel es el siervo que Dios quiere utilizar. También dentro de estas situaciones vemos la misericordia de Dios para el pueblo. Porque sí, iba a ser llevado cautivo en totalidad. Iba a ser destruida la ciudad, pero la misericordia de Dios iba a llegar. Dice, no obstante, versículo 16, algunos los libraré de morir en la guerra o por enfermedades o de hambre, para que confiesen sus pecados detestables a sus captores. Entonces sabrán que yo soy el Señor. ¿Cómo en medio de esta situación el propósito de Dios es dar testimonio a aquellos que no conocen a Dios?
Porque dice, voy a dejar algunos con vida para que cuando los capturen los enemigos, estos le digan, esto nos está pasando porque desobedecimos a Dios. Y ellos, posiblemente ese pueblo que no conocía a Dios, empiece a escuchar las buenas nuevas de Dios. El Señor nos ha traído, nos ha permitido llegar a su conocimiento para que otros lleguen a los pies del Señor también. No seamos envidiosos y solamente yo soy salvo y ya los demás que se rasquen con sus propias uñas. Llevemos el mensaje del Evangelio, porque mucha gente está muriendo. Pero tengamos ojos para ver la necesidad y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Tengamos oídos para oír lo que el Señor está hablándonos día a día. Así que te invito a que busques la dirección de Dios, que el Señor sea quien te dirija. Porque el pueblo decía, no, no ha llegado el momento. Y en este capítulo el Señor les dice, ha llegado la hora en que se cumplan todas las profecías. Y ya no había vuelta para atrás. Pero sí había un Dios que decía, vuelvan a mí para cuidarlos en medio de todo esto. Que tengas un excelente día, busca al Señor y seamos obedientes a la voz de Dios. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.